Hola, ¿qué tal? Es un gusto volver a encontrarnos en este episodio, en este podcast donde vamos a estar hablando de cómo estudiar en forma online. Mi nombre es Guillermo Pereira y estoy con Matt. ¿Cómo estás, Matt? Sí, muy bien. Sí, gracias a Dios, todo bien en esta, casi fin de año. Sí, se acercan las fiestas, estamos muy cerca de las fiestas de fin de año y en plena pandemia ha surgido esta necesidad de desarrollar destrezas para estudiar en forma online. Seguramente Ujú. muchas universidades, en las escuelas, todo se ha virtualizado y con eso hemos tenido muchísimos, pero muchísimos desafíos, ¿verdad? Así es. Matt, en el día de hoy queremos compartir algunos principios que nos van a ayudar a mejorar nuestro desempeño como alumnos y también como docentes, porque nos ha pasado, por ejemplo, te cuento, yo en Argentina doy clase en forma online, pero también estoy realizando una especialización, ¿no es cierto?, en docencia virtual. Entonces he encontrado que estudiando también me he encontrado con muchísimos desafíos y pude ponerme de alguna forma en los pies de mis alumnos, ¿no es cierto?, lo complejo que es Ujú. a veces estudiar online. Por eso queremos compartir algunas herramientas, algunos tips que nos van a ayudar a mejorar esta experiencia. ¿A vos te ha pasado, Matt, de estudiar en forma online durante este tiempo? Sí, sí, de hecho comencé una maestría 100% en línea en Wow. enero y cuando llegó a comenzar la pandemia, pues ya estaba acostumbrado con estudiar en línea, pero con esa maestría pude empatizar mucho más con todos los estudiantes recién comenzando a tomar sus clases en línea. Estaba bien difícil. Es así. Bueno, por eso vamos a compartir estos consejos. El primero, Matt, que queremos hablar tiene que ver con esto de cómo organizamos nuestros tiempos, ¿sí? Una de las dificultades que presentan la mayoría de los alumnos es justamente que este cambio a la virtualidad rompe nuestras rutinas y uno pierde la disciplina, ¿no? La disciplina en muchas áreas de la Ujú. vida y el estudio es una de ellas, ¿no es cierto? No tener el tiempo adecuado para estudiar, no disponer del tiempo adecuado o utilizar el tiempo en otras cosas, hace que estas clases asincrónicas se vayan acumulando y después de alguna forma resulta imposible ponerse al día, ¿no es cierto? No sé si te ha pasado que dejaste para mañana, por ejemplo, la lectura de algún PDF o dejaste para mañana la lectura de algún libro y después se te acumulan las clases y resulta casi imposible ponerse al día. Sí, sí. O sea, confieso que tengo la fecha límite en mi calendario y que suelo dejar hasta el mismo día de fecha límite para completar todo. Mm. Sí, suele pasar y el problema de esto es cuando esta actitud se empieza a cronificar, o sea, cuando se hace algo permanente y se hace un hábito, ¿no? Esto de dejarlo para mañana. Ujú, Hay un refrán que dice que lo que no se hace caminando después se tiene que hacer corriendo, ¿no es cierto? Y genera mucho ujú. estrés, mucha sensación de frustración y nos genera esta sensación de fracaso el no poder ponernos al día y tener permanentemente cosas pendientes. Y eso atenta un poco con la motivación a la hora de ponernos a estudiar. Por eso, el primer tips que queremos compartir, esto de que para poder organizar nuestro tiempo debemos establecer un cronograma de estudio y apegarnos a él. Es importante que definamos cuántas horas a la semana le vamos a dedicar a un curso y ser disciplinado y empezar a construir el hábito de la disciplina de acuerdo a ese cronograma, ¿no es cierto? Si tenemos una agenda clara, es muy probable que esos tiempos puedan estar organizados, porque si no tenemos realmente límites bien definidos, la agenda generalmente lo terminan organizando las demandas externas, ¿no es cierto? Con el tiempo se van a ir Ujú. acumulando un montón de cosas y realmente después vamos a sufrir esta realidad de ponernos al día. Sabes que estos principios que vamos a estar compartiendo, Matt, no son cosas inventadas hoy, en este tiempo de la virtualidad, sino que están basadas en principios quizá muy antiguos, en textos que están basados en las Sagradas Escrituras, y ya
el tema de cómo uno utiliza el tiempo es algo que ha atravesado todas las generaciones a lo largo de la historia. Hay un texto en Efesios 5 que Pablo instruye, ¿no es cierto?, a los efesios a que tengan cuidado en su manera de vivir, y habla de que no hay que vivir como necios, sino como una persona sabia, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Esto de la necedad, ¿sí?, que si uno busca en el diccionario qué es una persona necia, podemos decir que es una persona que insiste en los propios errores, en posturas equivocadas, ¿no es cierto?, y demostrando de esa forma, obviamente, poca inteligencia, ¿no? Entonces, es interesante que si nosotros fallamos en esto de no acomodar nuestros tiempos a nuestras prioridades, hacer un alto y evaluar realmente qué es lo que necesitamos cambiar, ¿no? No repetir conductas equivocadas, aprender de los fracasos y entender que si necesitamos un nuevo cronograma, quizá necesitamos apegarnos a él de una manera más disciplinada. Asignarle tiempo a lo que realmente es importante, sin duda nos libra de la tiranía de lo urgente. Matt, otro principio que queríamos compartir, y que esto lo vemos mucho y hemos disfrutado de los beneficios de este consejo, que tiene que ver con buscar un compañero de estudio, ¿no es cierto? La importancia de tener un buen compañero, ¿verdad? Sí, sí, eso, cuando no puedo, tal vez, construir los límites como necesario, un compañero, o sea, un buen compañero de estudio ayuda bastante. O sea, me ha ayudado a mí por rendirme cuenta con un compañero que me ayuda, ¿no? O sea, como aferrarme a eso, como a la agenda, ¿no? A la agenda de estudio. Tal cual, tal cual. Sabes que los hábitos cuestan construirse. Algunos dicen que tardan 21 días, otros dicen 66 días. Lo cierto es que crear un hábito nuevo es algo que cuesta salir de nuestra zona de confort, y tener un compañero y establecer metas semanales con ese compañero puede hacer una gran diferencia a la hora del estudio. Es importante esto, ¿no?, de rodearnos de personas que nos ayuden a crecer y a mejorar nuestro rendimiento, ¿sí? La compañía de otras personas que tienen un buen rendimiento educativo nos van a ayudar a ser mejores estudiantes. Y esto también, Matt, está escondido, este principio, en un proverbio muy antiguo que cuenta un poco, así como un cuchillo se afila en contacto con otro cuchillo, las personas nos afilamos en contacto con las personas. Así que, Matt, buscar un buen compañero de estudio y afilarnos con su desempeño, o sea, nos va a ayudar. Si nos reunimos con personas que permanentemente les esquivan a los libros, probablemente terminemos copiando sus actitudes. Si nos rodeamos con personas que son disciplinadas y que estudian, probablemente vayamos adquiriendo estos hábitos. A mí me pasa muy seguido, por ejemplo, con el tema de ir al gimnasio. Si voy con otra persona, con seguridad, nunca falto. Lo mismo Sí. pasa con estudiar. Así que es importante rodearte de personas mejores para crecer, ¿sí? Otro tips que queremos compartir, Matt, es el tema de la motivación. Es importante que con el paso del tiempo vayamos revisando cuáles, digamos, nuestras motivaciones a la hora de por qué estamos estudiando. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Por qué hemos decidido anotarnos en esta carrera? Sin duda, cuanto más capaces seamos en esta capacitación, en nuestra profesión, vamos a estar con mayor influencia. Seremos personas de influencia en la medida que estamos bien preparados, ¿no es cierto? Así que debemos entender que tenemos un gran privilegio y una gran oportunidad que tenemos de poder estudiar para el día de mañana poder ser futuros profesionales, y el estudio de alguna manera también fortalece nuestro carácter, nos ayuda justamente a generar hábitos de excelencia. Así que esto de empezar a revisar nuestras motivaciones, tener un fin claro en la mente, nos va a ayudar a enfocarnos en las metas. Es importante que esta motivación la evaluemos semana tras semana, ¿sí? Que podamos hacer una autocrítica de cómo estoy estudiando. ¿Realmente
estoy dando todo, estoy siendo disciplinado, estoy estudiando para zafar, para cumplir o para realmente prepararme para ser el profesional que sueño en el área que quiero desenvolverme, ¿sí? Alguien dice que los hábitos profesionales se generan en la universidad. De alguna manera voy gestando mi carácter como futuro profesional en la cotidianidad, ¿no? En cada examen, en cada trabajo práctico, en estos pequeños detalles, ¿no? Habla Jesús de la importancia de ser fiel en lo poco, ¿no es cierto? Y también en Colosenses, otro versículo de la Biblia, dice que todo lo que hagamos debemos hacerlo con el corazón. Si nosotros le ponemos pasión a lo que hacemos, sin duda va a haber una gran diferencia. También es importante pensar, Matt, que si no nos podemos apasionar con lo que estamos estudiando, es probable que quizá no estemos en la carrera correcta. ¿No te ha pasado quizá algo así alguna vez? Sí, o sea, como casi se cometió un error en la carrera, en la universidad, porque iba a estudiar como diseño gráfico, porque me pareció interesante. Pero mientras conocer más sobre esta carrera y como lo que trataba, me daba cuenta, No es no lo tuyo. puede ser. No, porque eso implica muchas cosas que realmente no me apasionaba, o sea, y iba a estar haciendo cosas que me drenaba, que me sacaba energía, cosas que realmente no iba a disfrutar. Tal cual, Y tal cual. sí, gracias a Dios, como no comencé a estudiar eso, o sea, lo oculté antes de entrar a la universidad. Tal cual, tal cual. Tenemos que identificar esto de, a veces hay muchos mandatos familiares, ¿no? Tenés que estudiar tal Ujú, cosa, o uno sigue un poco al rebaño. Voy a seguir tal carrera porque mis amigos siguen esta carrera. Y nosotros vemos que ujú, si no hay pasión, realmente es difícil perseverar en todos los desafíos de una carrera universitaria, ¿no es cierto? Así que el tema de la pasión no es un tema menor a la hora de revisar nuestra motivación de por qué estamos estudiando. Matt, nos estamos acercando casi a los últimos tips y acá hay un tips que realmente creo que hoy en la era de las redes sociales, en la era de la multitarea, ¿no es cierto? ujú. Corre un papel importante, ¿no? Que es el tema de evitar las distracciones. No sé si te ha pasado, Matt, que prendes la computadora para escuchar la clase y terminás en Facebook. No sé si te ha pasado, a mí me pasa muy, pero muy seguido. Sí, yo hasta que tuve que como resetear con mi celular en cuanto a las aplicaciones que yo tengo ahí descargados, tuve que básicamente escuchar muchos de Tal, los apps acaban el tiempo. tal cual, tal cual. Uno tiene que tomar a veces decisiones drásticas y necesarias para evitar distraerse. Tener determinadas aplicaciones en el teléfono, las Ujú, notificaciones permanentemente invaden nuestro tiempo de estudio y realmente empezamos a ujú, dispersarnos y obviamente nuestra productividad empieza a menguar. Una de las cosas que observamos es que las notificaciones de los celulares atentan de una manera muy significativa a nuestra productividad al momento de estudiar. Entonces, es importante esto ujú, de, como bien vos decías, Matt, quitar todo aquello que estorba, todo aquello que nos molesta, si es necesario borrar algunas aplicaciones del teléfono, si es necesario irnos a otros contextos. A veces puede pasarte que en tu casa no podés estudiar, necesitas irte a una biblioteca o a un café o a un lugar ujú, donde generalmente no te distraigas, ¿no es cierto? Y también algo ujú, que nos ayuda a distraernos es justamente el no tomar tiempos de descansos adecuados. Si yo estoy durante ujú, 2 o 3, 4 horas estudiando sin parar, generalmente mi cerebro va a entrar en un proceso de abstinencia que nos va a ayudar a conectarnos nuevamente porque necesita dopamina de alguna manera y la busca en las redes sociales. Entonces es interesante esto de a medida que vamos estudiando, intercalar
con momentos de descanso, ¿no? Estudio 2 horas, descanso 15 minutos, o estudio media hora, descanso 5 minutos. Hay distintas técnicas y distintas estrategias, ¿no? La técnica Pomodoro es muy utilizada, ¿no es cierto? Quizá en algún momento podemos hablar de eso, pero quizá esto de aprender a tener una concentración activa y descansar. Tener 5 o 10 minutos para descansar, para relajarnos y después volver a tener una concentración activa, justamente nos ayuda a ser diligentes con nuestro estudio, ¿sí? Y también nuevamente citamos a un proverbio, ¿sí? La Biblia habla mucho de esto, ¿sí? Y en Proverbios 13 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Esto de que las redes sociales muchas veces rompen con esta diligencia que deberíamos tener al momento de estudiar. Y por ende, obviamente, no podemos prosperar con nuestros estudios justamente por las permanentes distracciones que tenemos a lo largo de nuestra jornada, ¿sí? Así que importante, si queremos aprender a estudiar online, generar un sistema para evitar nuestras distracciones. Matt, llegamos al último consejo, ¿sí? El último consejo que queremos compartir, esto de enseñar para aprender, ¿sí? Hay estudios que dicen que algo que nos ayuda mucho a fijar los contenidos es que podamos compartirlo con otros. Entonces, no está mal la idea de decir, bueno, quiero aprender matemáticas, enseño matemáticas. Quiero aprender determinada área, de determinado contenido, y bueno, empiezo a enseñarlo a partir de lo que conozco, de lo que sé, ¿no es cierto? Pero nuestros pensamientos se empiezan a ordenar en la medida que los comparto con otros, o también a medida que los pasamos por escrito, ¿no? A veces escribir artículos o posteos en algunas redes sociales sobre aquellas cosas que estoy aprendiendo pueden ayudarnos a fijar mucho el tema de los contenidos. Totalmente de acuerdo. Eso me ha ayudado mucho a mí entender temas cuando he recibido una invitación para enseñar algún taller o dar alguna reflexión sobre un tema, cualquier tema. O sea, siempre es algo entendiendo más, comprendiendo más sobre el tema comparado con antes. Tal cual, tal cual. Y también, Matt, algo que tenemos que ponernos a pensar es que muchas veces nuestro mal desempeño como estudiantes es el síntoma un poco de otro problema. A mí me pasaba, ¿no?, en un tiempo que mi vida estaba muy como descontrolada, no tenía prioridades claras, de alguna forma no tenía un propósito definido y obviamente todo eso se veía reflejado en todas las áreas de mi vida, y una de ellas era el estudio, ¿no es cierto? Y tengo que decirte, ¿no?, que cuando fui consciente de este desorden y le di la oportunidad a que Dios de alguna forma tome las riendas de mi vida y pude entender lo que es vivir una vida cristiana, pude de alguna forma empezar a dejar que estos principios que estuvimos compartiendo edificaran mi vida, ¿no? Y tener una relación personal con Dios también me ha ayudado no solamente a ordenar mi vida, sino también a mejorar mi estudio, porque mis prioridades han cambiado, ¿no? Entonces, con esto que quiero compartir, ¿no?, que a veces nuestros problemas en la vida o nuestro mal desempeño tiene que ver con algo mucho más grande, ¿no?, que la universidad en sí o nuestro rol como estudiante, sino cómo estamos viviendo nuestra vida, ¿no es cierto? Sí, porque como la vida está bien conectada, o sea, las cosas que estamos haciendo fuera nuestros estudios impacta a cómo estamos comportando como estudiante y cómo estamos sobrellevando los estudios. Es así, es así. Bueno, Matt, estamos llegando al final del podcast y me encantaría, ¿qué te parece si hacemos la invitación para que las personas nos dejen sus comentarios? Si existe alguna otra técnica que no hayamos compartido que les sirva a los estudiantes para estudiar online, que puedan dejarnos sus comentarios, sus sugerencias, que con mucho gusto vamos a leerlo y a seguir compartiendo sobre este tema tan importante, ¿no es cierto?, en todas las áreas de la vida, que tiene que ver con esto de la educación online.
Matt, agradezco tu participación. Hemos grabado este episodio, ¿no?, sobre cómo estudiar en forma online. Seguramente vamos a estar grabando sobre otros temas. También invitamos a que nos dejen sus sugerencias sobre qué les gustaría que hablemos. Y vamos a empezar a compartirlos en las redes sociales. Pueden visitarnos en nuestro sitio web, crupuertorico.org, y también en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, para dejarnos sus comentarios, sugerencias y estar bien en contacto. Matt, te mando un gran abrazo y seguimos compartiendo. Y otra voz,